Y para profundizar un poco más este tema, nos acompaña esta noche el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Encantado. Señor Cateriano, hace unos momentos el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, ha dado una serie de declaraciones en Canal N y quisiéramos reseñar algunas para poder iniciar la entrevista comentando lo que él ha dicho. ¿Cómo no? Vamos a escuchar una parte de sus declaraciones. Si el TC no admitiera la demanda porque considera que usted no es el representante adecuado o porque considera que el Congreso ya no existe, por tanto no puede presentar una demanda del Congreso, ¿qué harían usted, qué harían ustedes los que están en esta línea? Mira, nosotros seguiríamos a instancias internacionales, que es lo que me obliga a mí la Constitución. Yo no estoy actuando porque soy el presidente del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, el señor Olaechea. Yo tengo una obligación respecto al Congreso, que es defender sus fueros. Lo voy a hacer hasta el límite de mis posibilidades y después simplemente aceptaré la realidad cual sea. Pero yo no estoy acá en una animadversión con el señor Vizcarra ni con nadie. Yo tengo ante mí una crisis realmente y una prueba fundamental para la nación peruana hacia el Bicentenario. O somos un país de leyes o somos un país que depende de una persona. Y le digo a los amigos, imagínense que su vecino sea el que tome todas las decisiones. O somos un país en que todos nos sometemos a una ley. Señor Pedro Cateriano, ¿considera usted que este es un problema de leyes y un problema en el cual el presidente de la Comisión Permanente se encuentra obligado a actuar como lo está haciendo? El señor Olaechea, presidente de la Comisión Permanente, constantemente comete errores constitucionales gravísimos. El último de ellos, violando la Constitución y juramentando a la señora Arauz como presidenta de la República. El presidente, como no pudo ser vacado, fue suspendido. Cuando a un funcionario se le suspende, no pierde la condición jurídica del cargo. No obstante, el señor Olaechea violó la Constitución y juramentó inventándole un cargo a la señora Arauz como presidenta encargada. Entonces, en materia constitucional hay que tener mucho cuidado respecto de lo que dice este señor, que ciertamente está muy mal orientado en materia constitucional. En otro momento de la entrevista, él ha declarado que no se le puede quitar el derecho de defensa al Congreso. ¿Cree usted que esto es un tema de derecho de defensa del Congreso? El Congreso ya está disuelto. Lo que está en funciones es la Comisión Permanente. El señor Olaechea anuncia que va a recurrir a las instancias internacionales. Es lamentable que el fujiaprismo continúe esta campaña de difamar internacionalmente al país. No hay que olvidar que ya emplearon a nivel internacional el falso argumento de la persecución política. Ahora, ¿qué pretenden? Afirmar que se ha roto el Estado de Derecho en el Perú. De hecho lo están afirmando y el representante de la OEA dijo que el TC, que el Tribunal Constitucional era el que tenía que dirimirlo. Entonces muchas personas de buena fe dicen, bueno, si tiene que dirimir el TC, entonces tiene cierta lógica que el presidente de la Comisión Permanente presente el caso ante el TC. Yo creo que en este caso el comunicado, y lo digo con todo respeto, del secretario general de la OEA, no fue claro. Si nosotros hacemos una revisión de dónde proviene el mecanismo del derecho de disolución, del sistema parlamentario, y cuál es la consecuencia en este sistema parlamentario cuando se disuelve el Congreso, la convocatoria inmediata a elecciones para que el pueblo, a través de su voto, dirima el conflicto entre los poderes del Estado. Por esa razón, nuestra Constitución establece que cuando el presidente disuelve el Congreso, si es que éste ha negado la confianza o censurado a 2 gabinetes, en el decreto de disolución tiene la obligación de fijar la fecha de las elecciones para que de manera casi inmediata el pueblo dirima esto. En otras palabras, lo que usted sostiene es que el único que tiene la palabra para decir si tenía razón el presidente Vizcarra o si tenía razón el Congreso es el pueblo. Yo no lo digo, lo establece claramente la Constitución al amparo de lo que es el origen de este procedimiento en el sistema parlamentario. En el sistema parlamentario, cuando hay conflictos entre los poderes del Estado, el problema político no se le deriva ni al Poder Judicial ni a un tribunal constitucional. Acá
por razones políticas, se está tratando de enturbiar un procedimiento que además, Sol, ha sido ya reconocido plenamente por el Jurado Nacional de Elecciones. De acuerdo a la Constitución, quien tiene la competencia legal para administrar justicia en materia electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones merece tanto respeto como el Tribunal Constitucional. Y ya el Jurado Nacional de Elecciones, en una resolución que es firme y que ya se está ejecutando, ha señalado la fecha de las elecciones. Bueno, además, lo que señalaba Daniel Llovera en el reportaje es que hay antecedentes jurisprudenciales en los cuales el Tribunal Constitucional dice que, iniciado un cronograma electoral, ellos no lo detienen de ninguna manera. Pero insisto en las posiciones de algunas otras personas que de buena fe dicen, entonces, ¿para qué existiría el proceso de competencia? Digamos, nos queda claro que la institución de la disolución, que proviene del derecho parlamentario, del sistema parlamentario, faculta al presidente a disolver. Entonces, y a convocar inmediatamente elecciones. Para que el pueblo dirima. Pero, saliendo del caso concreto de hoy, imaginémonos un escenario teórico en el que no es exactamente este caso, no es el presidente Vizcarra, no es el señor Olaechea. Y alguien, un presidente imaginario en funciones, decide disolver el Parlamento de una forma irregular. ¿Procedería en ese caso algún tipo de acción o también resolvería el pueblo? A ver, este derecho de disolución ejercitado por el presidente difiere totalmente, por ejemplo, de la manera golpista en que Fujimori disolvió el Congreso. Acá lo que ha hecho el presidente es ejercitar una atribución que está claramente establecida en el artículo 134. Acá no hay ningún conflicto de competencia, por lo tanto. ¿De qué conflicto de competencia podemos hablar si el presidente puede disolver el Congreso si es que éste le ha negado la confianza a 2 consejos de ministros? Acá no ha habido rompimiento del orden constitucional, como en el caso de Fujimori. No se ha tomado por asalto la Corte Suprema, no se han destituido a los magistrados del Tribunal Constitucional, no se ha destituido a la fiscal de la Nación, no han venido las tropas a este canal. Acá lo que ha habido es el ejercicio regular de una atribución que puede ser discutida políticamente, pero eso es una discusión política. ¿Por qué sostengo esto? Porque el organismo competente en materia electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones, ya reconoció la plena validez jurídica del decreto de disolución y ha convocado las elecciones. Estaba revisando el texto de la ley procesal constitucional justamente a raíz de lo que decía usted y estaba viendo que probablemente puede generarse una confusión porque dice efectivamente que el Tribunal Constitucional conoce los conflictos que se suscitan entre las competencias y atribuciones asignadas directamente por la Constitución y dice el número 3, a los poderes del Estado entre sí. Entonces alguien podría decir, justamente acá hay 2 poderes del Estado que se están enfrentando. Pero luego dice, el conflicto se produce cuando uno de los poderes o entidades adopta decisiones o rehúye actuaciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro. Entonces estaba pensando, aquí claro, la Constitución confiere la facultad de disolver solo al presidente, eso no es discutible. No, absolutamente. Y por lo tanto, esa es la razón por la cual usted sostiene que naturalmente no corresponde la competencia. A ver, para hacer... Pero, perdón, sí. La pregunta, quería poner este preámbulo porque la pregunta es, ¿y qué pasa con quienes discuten la constitucionalidad de la medida? ¿Podrían eventualmente, por ejemplo, el siguiente Congreso decir o discutir la constitucionalidad de la decisión? Bueno, si el gobierno no tiene representantes en el siguiente Congreso que vamos a elegir el 26 de enero, o ganan los fujiapristas, yo no creo que ganen, aunque todo el país esté drogado. Esa posibilidad simplemente no existe. ¿Qué ocurriría? Podrían discutir eso e iniciar un trámite de acusación constitucional, que creo que es en el fondo lo que pretenden los fujiapristas con este ataque continuo de... Porque acá, ¿cuál es el fondo del asunto, Sol? ¿Por qué surge este problema? Porque la Corte Suprema ratificó la detención preventiva de Keiko Fujimori y porque la Fiscalía iba a anunciar los codinomes. Acá lo que ha habido es una obstrucción del Parlamento a la acción de la justicia y las graves consecuencias que hemos pagado todos han sido estas.
Pero ese es el diagnóstico político que hace usted en todo caso. Pero regresando un poco al tema de lo jurídico, entonces para usted el Tribunal Constitucional no tendría nada que decir, y la pregunta que viene es, algo va a tener que decir porque el presidente de la Comisión Permanente ha presentado un papel. Y entonces... Sí, pues, pero no tiene la competencia, porque además esa facultad solo la tiene el presidente del Congreso, y el Congreso ya está disuelto, y en segundo lugar no tiene sustento constitucional. Podrá ir a patalear al extranjero el señor Olachea, pero la Constitución es clara. Acá no hay ningún conflicto de competencia. ¿A dónde podría ir en el extranjero? ¿Irá a la Comisión de Venecia otra vez? ¿Irá a dónde podría ir? Pero ya hemos visto cómo ha tratado este Congreso a la Comisión de Venecia, y creo que de igual forma trataría a la Comisión de Venecia a la permanente. Entonces yo creo que le quedan pocos espacios. Precisamente la campaña política que intenta el fujiaprismo es simplemente de desacreditar al presidente Vizcarra e intentar presentarlo como un dictador. Y hasta ahora la comunidad internacional ha hecho un análisis objetivo de la situación política en el Perú, y acá no hay un golpe, no ha ocurrido un golpe de Estado. Muchas gracias por sus apreciaciones sobre este tema. No puedo terminar la entrevista sin preguntarle sobre la posibilidad que se barajó de que usted integrara este gobierno. Se decía que usted era el principal voceado para ser el primer ministro. ¿Es cierto que lo llamaron para eso? Bueno, yo tuve una conversación con el presidente Vizcarra, como además es de dominio público, pero ya el resto de las cosas acontecidas formarán parte del anecdotario político. Ahora lo que hay que reclamarle al gobierno es que garantice unas elecciones libres, neutrales y democráticas, y que este gabinete gerencie el Estado de manera adecuada. No podemos seguir ahora con estos problemas de administración deficiente. Creo que eso es lo que corresponde. ¿Se presentará usted o está pensando presentarse al Congreso liderando alguna lista o integrando alguna lista? Bueno, eso forma parte de algunos comentarios, especulaciones, pero por el momento estoy tranquilo opinando y ejerciendo mis derechos como cualquier ciudadano. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Regresamos con más en Cuarto Poder.